Doctor, buenas tardes. 12 del día con 35 minutos. Buenas, Cuéntenos. buenas tardes con todos los radio oyentes. Vamos a hablar hoy sobre el tema de hipertensión arterial. Vamos a comenzar un poquito sobre de qué se trata esta enfermedad y cómo nosotros podemos prevenir que se vaya desarrollando. Lo que usted va a conocer ahora es básicamente generalidades sobre el funcionamiento del corazón. Básicamente quisiera hablarles es de las arterias, las arterias son los ductos a través de los cuales pasa sangre en nuestro cuerpo. ¿Y qué bombea la sangre? ¿Qué bombea la sangre? En sí, el corazón. El corazón sabemos que es un órgano que está hecho en su mayoría por músculo. Entonces el corazón, al contraerse, va bombeando la sangre a través del cuerpo. Llega la sangre oxigenada de los pulmones hacia el corazón se contrae y de esta manera impulsa la sangre alrededor de las arterias. Sale por la arteria aorta, una arteria muy grande que sale del corazón, y de ahí se van ramas de las arterias hacia los brazos, también hacia el cuello para llevar el cráneo al cerebro, y continúa la arteria aorta descendiendo por el pecho, por el abdomen, se convierte en la aorta abdominal, y luego da sus ramas para cada extremidad inferior. Entonces de esta manera es que llega la sangre oxigenada, el oxígeno llega de los pulmones al corazón y luego se va por todo nuestro cuerpo. Ahora, el corazón cuando se contrae, la presión es mayor. Realmente nosotros escuchamos hablar de hipertensión arterial, escuchamos cuál es la presión normal, 120/80, decimos, escuchamos 120 sobre 80. Entonces vamos a hablar un poco sobre de qué se tratan estos números. Cuando nosotros decimos 120/80, hablamos de 120/80 milímetros de mercurio, que es una unidad de medida, así como un metro, así como un centímetro, así como un minuto, es una unidad de medida. Lo que pasa es que es una unidad de medida que no está dentro del sistema internacional de unidades, por eso tal vez se podría mejorar en el futuro. Básicamente, milímetros de mercurio quiere decir que se está midiendo a qué presión se eleva en un contenedor de mercurio. O sea, si tenemos un contenedor con mercurio en su interior, a una determinada presión, ¿cuántos milímetros se eleva este mercurio? Entonces nosotros empujamos y vemos que se elevó 100 milímetros. Entonces decimos son 100 milímetros de mercurio. Escuchamos entonces 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué hay dos números? Porque el corazón está en constante movimiento. El corazón está contrayéndose y relajándose, contrayéndose y relajándose. Cuando se contrae es el momento en que sale toda la sangre propulsada a través del... Claro, es como que estamos ahí con una bomba y ¡pum! El corazón se contrae y se envía la sangre. Entonces este es un momento en que las arterias están soportando esta fuerza del corazón empujando. Este va a ser el momento en que la presión arterial va a estar más elevada. Entonces, cuando escuchamos 120/80, el primer número que escuchamos es cuando el corazón está contraído. Porque se llama esto, sístole se llama cuando el corazón está en la contracción y diástole se llama cuando el corazón se está relajando. Entonces, 120 quiere decir la presión sistólica, quiere decir que es la presión arterial que las arterias soportan cuando el corazón está contrayéndose. En cambio, el otro número, el 80, es la diástole, es la relajación, o sea, qué presión las arterias están soportando cuando el corazón está relajado. Entonces tenemos la sístole, que es el momento de máxima presión arterial, y la diástole, que es el momento en que hay la mínima presión arterial en este caso. ¿Por qué no puede ser más? O sea, ¿por qué nos importa mucho si se sobrepasa de un límite? Porque ya cuando hay demasiada presión, los órganos como el cerebro, como los riñones, como los ojos, la retina, se van dañando. Es como que estamos empujando demasiado esas arteriolas y esto va causando daño. La persona se puede quedar ciega, los riñones comienzan a fallar. Entonces, esto es lo que ocurre si es que se eleva demasiado la presión. ¿Qué ocurre si en cambio la presión es demasiado baja? O sea, si ya baja una persona hipotensa, porque puede ser hipertenso si es que la presión es demasiado elevada, o hipotenso si es que la presión es muy baja. Si la presión es muy baja, en cambio la persona se puede desmayar, porque quiere decir que la sangre no está siendo empujada lo suficientemente fuerte como para llevar su perfusión de oxígeno al cerebro, al corazón. Entonces, si el cerebro ya no recibe el oxígeno porque la presión arterial no es lo suficientemente fuerte, entonces la persona se va a desmayar porque el cerebro no va a tener el oxígeno que necesita para funcionar. ¿Y por qué se baja la presión? Ya ese es un tema muy interesante porque todo esto que conversamos es parte del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso que funciona automáticamente sin que nosotros lo controlemos, y realmente es muy complejo. Hay diversos desórdenes porque nuestras arterias tienen receptores que captan cuánta presión arterial hay. Entonces, si hay demasiada presión arterial, hay una señal que nuestro cerebro recibe y como respuesta envía que debe disminuir esa presión.
¿Y cuáles son las causas, doctor? Ya, entonces, ¿Cuáles son las causas para que se me baje la presión, para que se me suba la presión? sí, el problema, la presión se sube. Aquí tenemos un gorito, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la presión se puede subir y bajar, esta constante fluctuación a lo largo del día. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, la presión arterial ya no es 120-80, sino que se eleva muchísimo. Se eleva a 150, No 160. es necesario que esté enfermo. No, en momentos cortos de tiempo. ¿Cuál es el problema? Cuando hay presiones arteriales altas, o sea, más de 140/90, pero por un periodo sostenido de tiempo, semanas, meses, años. Y también que la persona esté con estas presiones cuando está descansando, porque una cosa es que esté con presión alta en el momento en que está haciendo ejercicio, otra cosa es que la persona esté acostada en su casa y tiene en ese momento la presión elevada. Eso quiere decir que ya algo ahí debe acudir al médico porque está ocurriendo daño. Entonces, eso como para dar una pequeña introducción. Doctor, ahora, las personas que no están en constante ejercicio y dentro de sus venas, podríamos decir, se encuentra la grasa. Sí. Grasa, porque sabemos que la Sí. vena como un poco absorbe Sí. la grasa, se retiene. Cuéntenos un poco ahí. Claro. ¿Hay complicaciones al momento que el corazón vaya a bombear la sangre y el paso? Claro, es que todas estas enfermedades están conectadas unas con otras. Por ejemplo, en programas anteriores hemos hablado de la aterosclerosis, que es la acumulación de esta grasa en los vasos sanguíneos. Principalmente en las arterias. Ahí para hacer una pequeña aclaración, tenemos las arterias que son las que son de color rojo, que llevan sangre con oxígeno a nuestro cuerpo. Y tenemos las otras que son las venas, que son aquellas que son azul, un color más azulado, como violáceo. Esas son las venas que llevan sangre ya desoxigenada, o sea que ya ha sido utilizada por los tejidos. Esa sangre va de regreso a los pulmones, va primero de regreso al corazón y luego del corazón va a los pulmones para que sea oxigenada. Y luego de los pulmones regresa al corazón ya como sangre arterial, sangre roja. Y lo que pasa es que estamos hablando de generalidades, en verdad el corazón, y esto de aquí es una especialidad como tal, la cardiología es sumamente interesante. En todo caso, sí, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando se acumula grasa en las arterias es porque en la pared de esa arteria ya está ocurriendo daño. Por ejemplo, ¿qué tipo de daño? Daño por la presión arterial elevada. O sea, una persona, digamos, de unos 40, 50 años, que ya tiene presión que se está comenzando a elevar constantemente, ya es todo el tiempo, una presión de 140/90, 150, a esas arterias todo el tiempo están recibiendo altas presiones y lo que ocurre es que la capa más interna de la arteria, que se llama el endotelio, se va erosionando. Y este endotelio erosionado permite más fácilmente que comience la grasa y el colesterol a acumularse en este sitio. Entonces una persona con hipertensión ese es un factor de riesgo para ir desarrollando la aterosclerosis, que ya es la acumulación de grasa en las arterias. ¿Y el tratamiento para las personas que sufren de hipertensión? Sí ahí es un dato muy interesante también. ¿Cuándo se comienza a dar la medicación? Cuando se considera que la presión arterial que esta persona tiene es... La medicación le otorga mayores beneficios que los efectos adversos que la medicación tiene, porque la medicación también tiene efectos adversos. Entonces, una persona con la presión, estamos hablando también de qué cifra se considera hipertenso. El año pasado, en noviembre, la American Heart Association, la Asociación de Estados Unidos del Corazón, bajó las cifras, porque antes era 140/90. Desde ahí se consideraba hipertenso fase 1. Ya. Ahora lo han bajado. Ahora lo han bajado a una presión de 130/81. A partir de ese momento, ¿y qué quiere decir la Asociación de Estados Unidos? Quiere decir que a partir de 130/81, si esa persona en reposo y constantemente tiene esa presión arterial o mayor, ya sus órganos están sufriendo daño. Por lo tanto, ahí más vale darle medicación porque los beneficios son mayores que los riesgos de los efectos adversos de la medicina. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene, bajo términos ya técnicos, si que tiene 125/80, tiene la presión un poquito más elevada de lo normal, pero no llega todavía a ser considerado hipertenso fase 1. ¿Qué es más peligroso? ¿Tener la presión alta o baja? Ambas pueden ser mortales. ¿Mortales? Sí, porque como decimos, con presiones bajas, el cerebro ya no recibe sangre. O sea, digamos que el cerebro necesita, para que la sangre oxigenada pase del vaso sanguíneo al tejido cerebral, necesita cierto empuje, cierto grado de presión. Y si es que la presión no llega a pasar este umbral, entonces no va a alcanzar, la arteria no va a llegar a perfundir el cerebro. Y si el cerebro no recibe oxígeno, la persona se desmaya. Usted acaba de decir de que Sí. si yo hago ejercicio, la presión me puede subir. En ese instante, en el momento en que usted está haciendo ejercicio, es normal que la presión se eleve hasta niveles muy elevados, 150, 160, 170, y es normal.
porque es en un periodo corto de tiempo en base a un estímulo. Sin embargo, una presión sostenida todo el tiempo y en reposo de niveles elevados, 140 sobre 90, todos estos valores, en reposo ya se considera que está ocurriendo daño. De hecho, el ejercicio es bueno. Ajá. Cuando veo a mi enamorada, por ejemplo, Eso también, también claro. se eleva la presión. Toda emoción fuerte estimula, es un estímulo al sistema nervioso. Siempre al alta. Claro, Al alza, sí, porque nuestro cuerpo, si nosotros algo nos llama la atención, sea que nos guste o sea que algo que nos dé miedo, eso hace que nuestro cuerpo libere adrenalina, porque es la molécula que nos hace prestar atención. ¿Ya? Por eso es que dicen que cuando una persona que sufre de hipertensión, cualquier susto, cualquier miedo, le puede llegar a dar un infarto. Porque Sí, se le sube rápidamente, los latidos del corazón se aceleran y empieza a bombear más rápido la sangre. Claro, exacto. Sí. Básicamente, cuando una persona tiene un susto, una emoción, sea grata o sea algo que le dé miedo, se libera adrenalina y esto hace que el corazón comience a bombear mucho más rápido. ¿Qué pasa? Si este corazón no está acostumbrado, porque no hace ejercicio esa persona, no está acostumbrado a bombear rápidamente, ahí hay mayor consumo de oxígeno. ¿Este ejercicio provoca esa situación? Claro, la falta de ejercicio, el sedentarismo, la mala dieta, esas son las enfermedades que vienen todas en combo, o sea, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que se le llama, la obesidad, el sobrepeso. Entonces, sí, es bien importante tomar en cuenta todos estos aspectos. Vamos a hablar también un poquito del ejercicio, porque hay algunos tipos de ejercicios que se han demostrado que ayudan a prevenir que se siga desarrollando la hipertensión arterial. Por ejemplo, los ejercicios que se llaman ejercicios de intervalos de alta intensidad. ¿Qué quiere decir? Alta intensidad es un periodo corto de tiempo en el que estamos llevando la frecuencia cardíaca a un máximo nivel. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer, por ejemplo, en bicicleta estática. Podemos hacer, se hacen sets de, digamos, por ejemplo, porque dependiendo de cada persona se puede hacer diferentes rutinas, pero lo que se suele recomendar es, por ejemplo, 4 sets de 1 minuto cada uno. En 15 segundos, en este set de 1 minuto, 15 primeros segundos, 45 primeros segundos son de máximo esfuerzo, un esfuerzo muy elevado. Y luego podemos tomar unos 15, no necesariamente tiene que ser de 1 minuto, puede ser un poco más, pero periodos de máximo esfuerzo y luego un periodo de descanso de unos 30 segundos, 40 segundos, para luego reiniciar un ejercicio intenso por cortos periodos de tiempo. Y este set repetirlo unas 3, 4 veces. Esto va a generar que nuestro cuerpo tenga un estímulo que lo va a hacer liberar diversas hormonas. También se ha demostrado, por ejemplo, que el HDL, el colesterol bueno, el que va sacando la grasa de las arterias, se aumenta con este tipo de ejercicios. Y también este tipo de ejercicios ha demostrado que son positivos para la salud de una persona que está con factor de riesgo para la hipertensión. Entonces, ejercicios de intervalos de alta intensidad es uno de los tipos de ejercicios que podría ser conveniente en este tipo de enfermedades. Hay hombres que han estado teniendo relaciones sexuales y ¡brum! Claro. Ahí se han quedado. Hay algunos momentos. ¿Cuál es el diagnóstico Bueno, de eso? claro, habría que ver, cada caso debe ser en Le particular. hago esta pregunta porque Claro. según los expertos dicen que tener un buen sexo media hora de buen sexo es como 2 horas de ejercicio, ¿no? Claro, también depende de la capacidad física de cada persona, o sea, pero sí, es bien interesante cómo sí es positivo la parte de la sexualidad, pero también una persona que tiene factor de riesgo, digamos una persona ya con sobrepeso, una persona que su corazón no está acostumbrado, va a ser un momento de actividad física. De hecho, se ha demostrado que muchas veces este tipo de infarto cerebral, infarto cardíaco, ocurre en momentos de actividad física y uno de ellos puede ser la parte sexual. También hay una interesante que es al momento de ir al baño, que la persona al estar pujando, al estar haciendo aumento de la presión abdominal, esto de aquí genera que hayan cambios en la hemodinamia de esta persona y puede ser que con mayor frecuencia ocurran este tipo de situaciones. Entonces también cuando se ha escuchado que las personas están en el baño y aquí ocurren muchas veces este tipo de eventos. Esa parte sí Sí. la he escuchado. Sí. Unas personas me han llegado comentarios de que una persona falleció por Claro. por esa situación, por estar, por el estreñimiento en realidad. Y también ahí es bien interesante que los inodoros existen desde hace 100 años, 150 años. Bueno, realmente eran de los reyes, al principio pocos tenían inodoros, luego se fue industrializando. Pero ¿qué es lo que pasa? Los inodoros nos hacen sentarnos en una manera que no es normal para nuestro cuerpo al momento de defecar. La manera normal de defecar es en cuclillas, porque ahí está ocurriendo que la presión intraabdominal de manera natural se aumenta, o sea, facilita la salida de las heces. Y también cuando estamos en cuclillas, nuestro colon, la última parte de nuestro sistema digestivo, hay una parte que se llama el ángulo colorectal, que cuando está cerrado, cuando estamos sentados en el inodoro, ese está cerrado. Mientras que cuando nos acuclillamos, este ángulo colorectal se abre y facilita. Sabemos empíricamente que
la defecación en cunclillas es mucho más fácil. En el campo se sabe también que eso de ahí se conoce, pero muchas veces en la ciudad las personas no conocen este tipo de información. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, poner un banquito en el inodoro, poner un banquito, poner cualquier cosa que permita elevar las piernas. Esto hace hacer una situación más similar a la situación de en cunclillas. No completamente, mejor ser, de hecho en otros países los inodoros tienen diversos, esto ya como un dato así de variedades, pues, ¿verdad? Pero sí, para tejerlo con la parte cardiovascular, de que muchas veces este tipo de situaciones de evento cerebrovascular ocurre en el momento de la defecación. Es bien importante también mencionarlo. Ahora, el tema, doctora, hay personas que son hipertensos, ellos tienen que tomar medicamentos toda la vida. Por ejemplo, mi padre era hipertenso, a veces era hipertenso, a veces no, y se tomaba una pastilla chiquita. Sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué tipo de medicamento debe tomar esta persona? Sí, en verdad en los antihipertensivos tenemos varias familias de diversos fármacos y cada uno tiene sus mecanismos de acción. O sea, cada uno tiene diversos efectos deseados y también tiene sus efectos adversos. Y según eso ya sería que el cardiólogo realmente tiene que determinar cuál le vendría mejor a cada paciente. Y muchas veces ni siquiera es muchas veces se intenta, bueno, según el perfil de este paciente, los candidatos son estos dos, digamos. Vamos a intentar primero para ver qué tal le va y si de pronto podemos intentarlo. Ya sería que de cada paciente con cada cardiólogo. Lo que sí se debe, ¿por qué se da el medicamento? Porque esta persona que ya tiene presiones elevadas en reposo constantemente está recibiendo daño. O sea, si usted tiene su familiar que usted sabe que tiene una presión, en este momento está sentado y tiene una presión de 160 sobre 90, sobre 95, en este momento ya sus riñones están, los que se llaman órganos blancos, órganos que fácilmente pueden ser lesionados por diversas causas, entre ellas la hipertensión arterial. Son los ojos, es el cerebro, son los riñones, por ejemplo. Entonces esa persona está recibiendo daño. Debemos darle una medicación porque si es que él continúa por años, dependiendo de su grado de susceptibilidad, esa persona va a terminar perdiendo los riñones, perdiendo la visión. Y en el caso de que hay mucha gente, sabemos que en nuestro país hay mucha gente que está sobreviviendo con $2 o $3 diarios. Claro. Y tienen muchas veces este tipo de problemas o algunas personas en su casa, es decir, no hay para comprar, ¿qué hacer? ¿Qué producto natural podrían utilizar en este caso? Claro, desde el punto de vista de salud pública es la prevención, porque la hipertensión se desarrolla no de un momento al otro. Hay una predisposición genética, o sea, mamá y papá... Pero si ya tengo el problema en casa, ¿qué puedo hacer si no tengo para comprar el medicamento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar en el tema? Por ejemplo, se está hablando mucho actualmente de la medicina natural. Claro. También de la medicina natural. Bueno, a ver, de verdad, si una persona piensa hacer uno de este tipo de cambios en su vida, sí toma mucha decisión. O sea, realmente es qué voy a hacer y por qué lo estoy haciendo. Y concentrarnos en diversas áreas fundamentales de la salud. La primera, yo diría la calidad del sueño. O sea, una persona de verdad con hipertensión, con sobrepeso, que de verdad quiere cambiar su estilo de vida. Primero, yo sí le diría, tiene que ser una decisión bien fuerte que esté tomando, porque muchas veces nos entusiasmamos momentáneamente, pero después de un mes, después de 2 meses, ya nos hemos caído. Como que se acabó el amor. ¿Cuáles son las áreas principales para mantener esta decisión? Uno, yo diría la calidad del sueño. La calidad del sueño es un tema que no se lo toma en cuenta, sin embargo, la ciencia nos demuestra que es un factor de riesgo. Claro, o sea, dormir bien, un buen descanso. ¿Qué cantidad de tiempo tiene que dormir la persona? Al menos, 8 horas dicen, ¿no? Realmente cada persona varía, más o menos un promedio de 6 a 8 horas. Claro. Sin embargo, una mala noche no es que nos va a causar nada, no es que nos va a degenerar nuestra salud, al menos de manera importante, sino que lo que ocurre es que ya si mantenemos un estilo de vida que no nos permite dormir bien por meses, por años incluso, hay personas que tienen trabajos que son nocturnos, ya ahí se sabe que hay un factor de riesgo. Entonces ese es el factor, yo diría que uno de los principales, la calidad del sueño, también la nutrición, también el ejercicio. Entonces con esos 3 pilares yo diría investigar muchísimo sobre estrategias que podemos implementar. Ya con la decisión tomada, mantenernos en esa sesión e informarnos muchísimo en cuanto a nutrición, ejercicio y calidad del sueño. ¿Estadística en nuestro país sobre la hipertensión? ¿Alta, baja? Sí, claro, la hipertensión según datos del INEC del 2014, está dentro de las primeras 4 causas de muerte.
O sea, la causa de muerte número uno, vamos por órganos, digamos, es infarto del cerebro, infarto del corazón, la hipertensión y la diabetes. Entre esas 4 son las mayores causas de muerte en los ecuatorianos. Y todas son primas entre unas y otras. O sea, nos predispone, la mala nutrición, la mala calidad de sueño nos predispone no a la hipertensión solamente, sino a todas estas enfermedades.